Ahora sí vamos a Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2. La semana pasada vimos los versos 15 y 16 y vimos la doctrina de la justificación por la fe. Ahora vamos a ver los versos del 17 al 21. Solo que los versos del 15 al 21 por lo regular se ven juntos. Así que hoy vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a ver los versos del 17 al 21. Vamos a leerlos. Dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Aquí acaba Pablo de explicar de una manera muy concentrada, como una pastilla, el Evangelio. El ser humano reconoce que tiene un problema. De alguna manera u otra sabe que la humanidad en general está mal, hay algo mal en ella. La clave de esto es donde ubicamos el problema. O sea, vemos las noticias, vemos los periódicos, vemos a las personas que conocemos, sabemos que hay algo mal, sabemos que algo no está bien en el ser humano. En los últimos años se han dado varias explicaciones de qué puede estar mal en el hombre. La más famosa de todas es que las personas tienen traumas y problemas desde la niñez y que las manifiestan después de grandes. Eso es la psicología, eso es lo que dice. Sus traumas terminan siendo los pecados que comete de grande. Otros han ido por otro lado y dicen que es el sistema que nos gobierna. Este fue Marx. Dice que el problema está en el capitalismo, que hay que ser comunistas, que el problema del ser humano está en el dinero y de cómo se maneja el dinero. De hecho, ahí medio relacionado con el versículo que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero Marx entonces ubica el problema en el sistema, en cómo manejamos el dinero. Otros han ido mucho más allá y dicen que el problema del ser humano es la religión, el creer en algo, el tener un Dios. Dicen que lo que el ser humano tiene que hacer es deshacerse de la superstición, de los cuentos, y empezar a razonar él mismo y elevar su conocimiento de tal manera de ser libre pues de todo eso y llegar a realizarse. Pero estas evaluaciones que hemos visto estarán correctas, tendrán algo de cierto, porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el corazón del problema del hombre es el problema del corazón del hombre. ¿Sí me siguen ahí? El corazón, el punto del problema es el corazón del ser humano. En otras palabras, es el pecado que nos ha invadido desde Adán y Eva y que nos afecta en todas las áreas, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero la Biblia no nada más diagnostica ese problema que es el pecado, sino también ofrece la cura. Esta es una cura que no falla. Esta es una cura que ha transformado a millones de personas. Ahorita vimos algunos ejemplos de análisis que dan el ser humano y ellos curan a veces parcialmente al ser humano. O sea, puede que sea por un tiempo y después vuelve a ser como era antes, o puede ser que le quite ciertas cosas pero las otras se las deje. Entonces a eso le llamamos que los cura parcialmente, no del todo. Pero el Evangelio ofrece la verdadera cura y eso va a ser una transformación completa del ser humano. La Biblia dice que tenemos que morir al viejo yo, al
al viejo hombre lo tienes que matar. Órale, ¿por qué? Porque viene el nuevo. Hay que vestirse del nuevo hombre, dice ahí la Biblia. El punto es que no lo podemos hacer morir nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, sino que esto es un regalo de Dios. Y hablando sobre esto, los judíos del tiempo de Pablo pensaban que el mensaje de salvación por la fe estaba mal, porque le decía al ser humano que no tenía que hacer nada a él para ser salvo. Entonces ellos decían que eso iba a terminar en puro pecado. O sea, como nada más es por la fe, vaya, puedo pecar todo lo que yo quiera, al fin y al cabo voy a ser salvo. ¿Cómo? Pues por la fe, no por medio de una obediencia. Pero esto es un muy mal entendimiento del mensaje de la Biblia, del mensaje del Evangelio. Vimos la semana pasada que Dios declara justo al pecador. ¿De qué manera? Por la fe. No hay otra manera en que Dios declare justo al pecador, sino es por la fe y no por las obras. Vimos que no es por las obras de un estándar de moralidad, ni por las obras de una religión, ni por las obras de la ley misma, por los requerimientos que Dios nos pide. Pero cuando Dios declara justo al pecador, también lo transforma. Y ese es el mensaje de la Biblia. Hay un cambio radical en esa persona. Así como vamos a ver ahorita, dice Pablo, yo ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando alguien es convertido por el Evangelio, pasa algo, pasa un cambio muy, muy importante en esa persona. Y eso es lo que vamos a ver hoy, que Pablo aquí va a defender que su Evangelio sí transforma a las personas. Y aquí vamos a hacer una pregunta que vamos a contestar con los versos del 17 al 18. ¿Ser justificados por la fe implica ser pecadores? Esa es la pregunta que vamos a responder. Y dice Pablo en el verso 17: pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? ¿Cuál es la respuesta? De ningún modo, por supuesto que no. Entonces, hasta este punto ya dijimos que Pablo ya dijo cómo podemos ser justificados, cómo podemos ser declarados justos, y es por la fe, no por las obras de la ley. Es común que Pablo en sus cartas, cuando él está explicando un punto, muchas veces él responde a posibles objeciones. O sea, él no se espera que alguien le diga, oye, pero es que esto. No, él contesta la objeción antes de que se la digan. Aquí Pablo va a responder la objeción que hemos estado hablando, de que si somos declarados justos por la fe, entonces eso implica que vamos a ser pecadores, a vivir la vida que a desatar la carne, pues al cabo es por la fe y no por obediencia. Y esta objeción le iban a levantar los judíos. ¿Qué decían los judíos? No, eres declarado justo ¿cómo? Por medio de tu obediencia, por medio de tu circuncisión, por medio de cómo te abstienes de los alimentos, de cómo cumples los ritos del Antiguo Testamento. Es así como Dios un día te va a declarar justo. Eso decían ellos. Pero le decían a Pablo, es que su mensaje le dice que ustedes son declarados justos por la fe, nada más creyendo en Dios. O sea, ¿qué clase de locura es esa? Porque las personas que van a hacer, pues es que si es por la fe, pues luego, yo quiero eso porque no me va a demandar obediencia. Eso es lo que los judíos le estaban diciendo a Pablo. O sea, ese mensaje va a ser a su Cristo un ministro de pecado. Ministro es la palabra, en el griego es diáconos. De ahí tenemos la palabra diácono, que significa un servidor. O sea, los judíos le estaban diciendo a Pablo, o sea, su Cristo está siendo un ayudante para que ustedes pequen, porque Él están siendo salvos por la fe. Ustedes no están haciendo nada para ser salvos. Lo que ellos tal vez tenían en mente son las palabras de Jesús en Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice Jesús que, dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley y a los profetas. No he venido a ponerles fin, sino he venido ¿para qué? Para cumplirlos. Yo he venido para cumplir todo lo que la ley y los profetas dicen. Entonces los judaizantes decían, ven, el Señor Jesús no vino a quitarnos la ley, vino a ¿qué? A cumplirla. Y ustedes la están tirando por la ventana. O sea, tienen que hacerle caso al Señor Jesús. El problema es que este es un muy mal entendimiento de Mateo 5:17.
Obviamente Mateo 5:17 no significa que nosotros tenemos que cumplir la ley, significa que la cumplió ¿quién? Cristo. ¿Para qué? Para salvarnos, para que Él cumpliera toda la justicia y nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, si no somos salvos por medio de la obediencia de mis obras, eso va a resultar en que yo sea un pecador, que yo me dé rienda suelta a pecar. ¿Qué dice Pablo aquí? De ningún modo, por supuesto que no. Ahí en Romanos, un poquito atrás, en el capítulo 6, Pablo se hace la misma pregunta y la responde de la misma manera. Romanos 6:1. Dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? De ningún modo, por supuesto que no. También verso 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? De ningún modo, por supuesto que eso no va a ser posible. De hecho, este es el primer pensamiento que le viene al pecador cuando se le ofrece el Evangelio. Tú le dices, puedes ser perdonados todos tus pecados, aún el peor de ellos, por la fe en Cristo. O sea, no tienes que hacer nada tú para salvarte, sino que creyendo en Cristo puedes ser salvo. El primer pensamiento en un pecador es, perfecto, eso es lo que estoy buscando, ser salvo por la fe y no por mis obras, y así yo voy a seguir viviendo mi vida al mero centavo, perfectamente, así es como yo quiero, este es el mensaje que yo quiero. El problema es que choca con estos versículos que estamos viendo. O sea, ¿vamos a continuar pecando para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que no. Si tú piensas así, no has entendido nada del Evangelio. Todos los que verdaderamente han conocido a Dios no piensan de esta manera. El pecador que verdaderamente se arrepiente, lo último que quiere hacer o lo último que quiere ver que es su pecado, ya no quiere ver nada con él, no quiere tener relación alguna con su pecado, lo que quiere es dejarlo y olvidado. Al contrario, aquel que se arrepiente genuinamente y es transformado, le hace caso a Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía una vida santa. El Espíritu Santo te guía una vida a aborrecer tu pecado, a que si lo cometes te duelas y no tengas otro remedio más que arrepentirte. Esos son llamados hijos de Dios. Entonces aquel que dice, bueno, perfecto, yo me arrepiento, yo tengo fe en Cristo y sigo viviendo la vida que antes llevaba, esa persona no se le puede decir como un hijo de Dios. Esa persona no es guiada por el Espíritu de Dios. Dice el verso 18. Aquí, si se fijan, Pablo está explicando el verso 17 porque tiene un porqué. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Aquí dice Pablo algo interesante, que él destruyó algo. Pablo destruyó algo. ¿Y qué es eso que destruyó? Aquí vamos a responder que lo que destruyó es la ley del Antiguo Testamento. No es de que Pablo la haya arrancado de su Biblia, sino que él destruyó la ley como un camino de salvación. Así, esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque si él lo reedifica, esto vamos a ver que es volver a poner a la ley como un camino de salvación. Entonces Pablo aquí dice, yo destruí esto, yo destruí la ley como un camino de salvación. Verso 18. Pablo aquí está diciendo que si él vuelve a imponer la ley como un camino de salvación, ¿qué dice aquí al final del verso 18? Que él mismo resulta un transgresor. ¿Y qué es un transgresor? Un pecador, alguien que va en contra del mandamiento de Dios. Esto lo podemos ver muy claramente ahí en Filipenses 3, cuando Pablo se jacta de todo lo que él ha hecho, de su justicia en la ley. Aquí estamos diciendo que Pablo dice, yo destruí mi circuncisión al 8º día. Yo destruí que mis papás eran judíos de nacimiento, que yo era un verdadero judío.
Yo estoy destruyendo mi celo a la ley como un fariseo. Yo estoy destruyendo todo eso. Y ahí en Filipenses 3 dice que ¿para qué? Para conocer a Cristo, para ganar a Cristo y tener su justicia por la fe. Y aquí dice Pablo, si yo vuelvo a poner otra vez eso, a reinstituir la ley para yo ser salvo, dice, yo mismo resulto un transgresor. Y la pregunta es, ¿nosotros podemos decir eso de nosotros? Que hemos destruido nuestro antiguo camino de salvación, nuestra religión antigua, nuestra moralidad, mi pensamiento en que si yo hacía esto o lo otro, era salvo. O sea, de verdad podemos decir con Pablo que lo hemos destruido. ¿Qué significa destruir? Que no quedó absolutamente nada de eso. Y ojo, dice que si nosotros lo reedificamos, o sea, si yo lo vuelvo a poner un día en mi vida, ¿qué dice Pablo? Yo mismo resulta un pecador, un transgresor. Acuérdense que esto era el pecado de los Gálatas. Ellos habían conocido el Evangelio y ¿qué estaban haciendo ahora? Estaban yendo por un Evangelio diferente que ¿qué pedían? Obras de la ley. Así que Pablo aquí mismo les está lanzando un golpe a los Gálatas. Si ustedes reedifican lo que ya habían destruido, ustedes mismos resultan siendo un transgresor. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? O sea, si yo me pongo a analizar mi vida hoy y digo, ¿cómo voy a estar delante de Dios un día? Si yo digo, por la fe en Cristo, estoy bien. Pero si digo, por la fe en Cristo, más esto, más lo otro, más esto que está diciendo Pablo, eres un transgresor. Estás reedificando lo que tú, se supone, ya habías destruido alguna vez. Versos 19 y 20, aquí vamos a ver que para vivir necesitamos morir. Verso 19. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Esta es una de las frases más llamativas que a lo mejor ha dicho el apóstol Pablo siempre. Mediante la ley, yo morí a la ley a fin de ¿qué? De vivir para Dios. Acuérdense, Pablo era un fariseo. Pablo era alguien que le encantaba el Antiguo Testamento y obedecerlo y tratar de llegar a Dios por su obediencia al Antiguo Testamento o por medio de la ley. Si Pablo era de esa manera, si era un fariseo, y ahora dice que él ha muerto a la ley, nos tiene que interesar. O sea, vaya, él era un fariseo y está diciendo ahora que ha muerto a la ley. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué él ha muerto a la ley? Morir a la ley otra vez significa lo mismo que destruir, lo que vimos en el verso 18. Morir a la ley es morir a la ley como un camino de salvación. Morir a la ley es olvidarme de ese camino falso de salvación que es por medio de la obediencia. Pero aquí, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo murió la ley? ¿Qué dice ahí el verso 19? Mediante la ley. Él murió a la ley mediante a la ley. Aquí es donde se pone raro el asunto. O sea, ¿por qué mediante la ley él murió a la ley? Nos hubiera quedado mucho más claro si Pablo hubiera dicho, yo morí a la ley mediante el Evangelio de Jesucristo. O yo morí a la ley por la fe en Cristo. Si se fijan, eso hubiera tenido como que más sentido. Pero no. Pablo dice, yo morí a la ley mediante a la ley. Esto lo podemos entender de dos maneras. Pablo dice que él murió a la ley porque la ley le mostró que él era un pecador. De hecho, ese punto lo habla y lo elabora en Romanos 7, versos del 9 al 11. Dice Pablo, y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Entonces, si se fijan, aquí Pablo está diciendo que mediante la ley, ¿él qué? Él murió. Ahí dice que en el verso 9, al venir el mandamiento, que esto es la ley, el pecado revivió y yo morí. Lo podemos entender de esa manera. Una vez que la ley le mostró a Pablo que él era un pecador, él murió, él dejó ese camino de obediencia a la ley. Queda claro ese punto. Una vez que la ley le muestra, no, es que eres un pecador, no me puedes cumplir, ok, entonces acudo a Cristo. Esa es la primera manera en que lo podemos entender. La segunda es que esta posibilidad se basa en la sentencia de la ley, en la condena de la ley. ¿Cuál es la sentencia de la ley? La muerte.
Aquel que no cumpla estas cosas, la ley dice, morirá. Él merece la muerte. La paga del pecado es la muerte. Esa es la sentencia de la ley. La ley siempre ha venido con esa sentencia mortal. Siempre nos ha dicho, si no lo cumples, mereces morir. ¿Qué es lo peor que le puede hacer la ley a alguien? Matarlo. Y después de matarlo, ¿qué le puede hacer? Ya no le puede hacer nada. Vaya, ya está muerto. O sea, ya es como si nos hubiera noqueado y estuviéramos en el ring, en el suelo, ya no nos puede hacer nada. Ya estamos tirados, ya no nos puede ganar de otra manera. Y esa es la otra posibilidad, de que mediante la ley, Él murió a la ley. O sea, la ley ya nos condenó, ya no podemos hacer nada. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero ¿qué dicen las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús? Dice que todo aquel que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo, que la sentencia de la ley no se va a descargar sobre él, sino sobre quién, sobre el Señor Jesucristo. Esa es la promesa del Evangelio. Y aquí entonces queda claro que la sentencia de la ley sobre los creyentes se pagó o no se pagó. Sí se pagó. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera pagado? Dios hubiera sido injusto. O sea, Él teniendo una ley, sentenciándonos, y que no hubiera lanzado su sentencia, ¿qué hubiera pasado? Oye Dios, pues eres un injusto. O sea, ¿cómo pasaste por alto los pecados así nada más porque sí? No. Esa paga de la ley sí se cumplió en Cristo Jesús. Y es de esta manera entonces, acuérdense mucho de que el creyente no sufre la pena de la ley, porque el Señor Jesucristo fue quien llevó esa pena de la ley. Y en el versículo 20 Pablo sigue elaborando este punto sobre morir, y es a lo mejor uno de los versículos más hermosos que hay en toda la palabra de Dios. Dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Este versículo nos va a cambiar por completo en cómo vamos a ver la cruz de Cristo. Muchas veces vemos la cruz de Cristo con las películas que hemos visto o con Cristo crucificado ahí, pero este versículo nos va a cambiar mucho la manera en que vemos la cruz de Cristo. Vamos a ver que en la cruz fueron crucificadas 4 cosas. Acuérdense, 4 cosas. La primera es la más obvia de todas, y es el Señor Jesucristo. Por medio de sus manos y de sus pies, el Señor Jesucristo fue crucificado y levantado en ese madero. La segunda cosa que fue clavada en la cruz fue un mensaje arriba del Señor Jesucristo que ¿qué decía? Este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Esa fue la segunda cosa que fue clavada en la cruz. Hay una tercera cosa que viene en Colosenses 2, del 13 al 14, y es un documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Ese documento es toda la lista de nuestros pecados, completa al pie de la letra de la ley. Todos y cada uno de ellos, dice Colosenses 2, 13 y 14, que ahí fue clavada. O sea, queda invalidada. O sea, aquí quedó clavada por completo. Ya no debemos nada. Ya no le debemos absolutamente a nada a Dios. Aquí fue clavada. Y por último, la cuarta cosa es que si eres un cristiano, si eres un creyente, tú fuiste crucificado en esa cruz. Y es aquí, esta cuarta cosa es la que nos viene a enseñar este versículo. Si eres un creyente, tú fuiste crucificado junto con Cristo en esa cruz. ¿Esto significa que yo morí por mis pecados? Pues por supuesto que no. Para nada, lejos de eso. ¿Qué dice Hebreos? Que el sacrificio de Cristo fue perfecto una vez para siempre, de una vez por todas. El sacrificio de Cristo pagó por todos los pecados. Entonces, ¿qué significa que nosotros hemos sido crucificados junto con Cristo? La respuesta la encontramos en una de las doctrinas más hermosas de toda la Biblia y que menos se hablan, y es nuestra unión con Cristo. El creyente se une al Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento la menciona una y otra vez y muchas veces no nos damos cuenta. Principalmente Efesios, en el capítulo 1 se menciona demasiado esta unión con Cristo. Efesios 1 del 3 al 14 es uno de los pasajes
más tremendos también de toda la palabra de Dios. Está enseguida de Gálatas, Efesios. Quiero empezar a leer ese pasaje, no vamos a verlo, sino solamente quiero Efesios 1, del 13 en adelante, para que vean cuántas veces aparece una frase que menciona la unión con Cristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Cómo? En Él. Esa frase es la clave ahí. En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿Cómo? En el amado. En el amado. Este es Cristo. En Él, otra vez, tenemos redención mediante su sangre, de perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso. ¿Cómo? En Él. Y así continúa ese párrafo. Es un párrafo, ¿no? Es un párrafo solo. Efesios 1, del 3 al 14. Y ahí viene cómo nos predestinó en Él, cómo nos salvó en Él, cómo hizo esto en Él. Y esto es nuestra unión con el Señor Jesucristo. Y ahora que estamos viendo, nuestra muerte con Él, en Él. La manera en que alguien es unido a Cristo es como por la fe. Es lo mismo. Por la fe en Cristo somos declarados justos y somos unidos a Cristo. En el verso 16, acuérdense que Pablo dice: también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Al momento en que alguien cree en Cristo para salvación, esta es una realidad espiritual en esa persona. Realmente esa persona está unida a Cristo de ahí en adelante. Martín Lutero dijo: por la fe ustedes están tan cimentados en Cristo que Él y ustedes son como una persona que no puede ser separada, sino que permanece unida a Él para siempre. Está explicando cómo es la unión en Cristo. Cuando somos unidos a Cristo, todo lo que Cristo hizo, también nosotros lo hemos hecho. Este es el sazón, pues, de la doctrina de la unión con Cristo, en que todo lo que Él hizo se convierte también en cosas que nosotros hemos hecho. ¿Qué significa esto? Es como si nosotros realmente hubiéramos vivido su vida perfecta. Es como si nosotros realmente hubiéramos sufrido junto con Él. Es como si realmente nosotros hubiéramos sido crucificados en una cruz. Es como si realmente nosotros hubiéramos resucitado con Él. Todo lo que hizo Cristo se convierte en una realidad para nosotros. En otras palabras, su historia se vuelve nuestra historia. Quiero que vean Romanos otra vez. Romanos capítulo 6, versos del 3 al 5. Dice Pablo: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en dónde? En su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados ¿con quién? Con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también ¿quiénes? Nosotros andemos en novedad de vida. Verso 5: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos como también en la semejanza de su resurrección. Si realmente hemos sido unidos a su muerte, también somos unidos ¿a qué? A su resurrección. Ojo, no podemos obtener ningún beneficio de la obra de Cristo si no somos unidos a Él. Dice Juan Calvino: necesitamos entender que mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y nosotros separados de Él, todo lo que ha sufrido y todo lo que ha hecho por la salvación de la raza humana permanece inútil y sin valor para nosotros. O sea, todo lo que ha hecho Cristo, toda su obra perfecta, si yo no estoy unido a Él, no me sirve de nada. O sea, para mí no significa nada la obra de Cristo si yo no estoy unido a Él. Por eso su muerte no puede ser mi muerte, su vida no puede ser mi vida, su resurrección no puede ser mi resurrección si no estoy
unido al Señor Jesucristo. Y aquí es como entendemos que el cristiano ha muerto a la ley. Aquí Pablo está explicando cómo ha muerto la ley. Dice, porque con Cristo he sido crucificado. Entonces, cuando somos unidos, la crucifixión de Cristo se vuelve una realidad para quienes también, para todos los creyentes, para ti, para mí. Para Dios, el cristiano realmente ha sido crucificado en una cruz. En la cruz, acuérdense que fue donde se pagó nuestra paga del pecado. Así que la sentencia de la ley realmente se llevó a cabo de nosotros en una cruz. O sea, cuando fuimos crucificados con Cristo, la sentencia de la ley, ahí estaba, ahí se pagó. Como Él murió, también ¿quién murió? Yo morí. Entonces la paga de la sentencia de la ley se cumplió perfectamente en mí. En cuanto a la ley, entonces el cristiano ha muerto. Ya no hay nada que se deba cumplir para la ley, porque la ley nos mató a todos nosotros. La ley nos sentenció por nuestro pecado y fuimos crucificados realmente con Cristo. Y esto significa que ya no tenemos vida siendo crucificados. Pues claro que no. ¿Qué dice ahorita que leímos en Romanos? Así como nosotros somos unidos en su muerte, también somos ¿dónde? En su resurrección, en la nueva vida. Acuérdense que es por eso que tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Y al contrario, ahora tenemos la vida plena, la verdadera vida. Ya no la vida antigua, donde nada más pecaba, donde estaba lejos de Dios. No, ahora tengo una vida nueva que quiere agradar a Dios, que lo busca, que lee su palabra, que ora. Una vida en comunión con Él, una vida unida al Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, yo ya no soy el que vive, sino que ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Acuérdense, el cristiano ya no vuelve a sus deseos pecaminosos, él ha muerto a ellos. El viejo hombre, muerto por completo, ahora es hecha nueva criatura. Aquí dice 2 Corintios 5, somos hechos nueva creación, somos totalmente nuevos. En otros lados de la Biblia se dice que el Espíritu Santo es quien viene a morar dentro de nosotros, y es lo mismo. Aquí dice que Cristo es el que vive en mí. En otros versículos se dice que es el Espíritu Santo obrando en mí. En pocas palabras, es Dios obrando en mí. Y aquí, si se fijan, hay dos tipos de vida. Una vida que la vive la persona, y una vida que ya no la vive la persona, sino que la vive Cristo en esa persona. ¿Y cuál es la vida que estás viviendo? ¿Estás viviendo tu vida? ¿Estás diciendo que Alfonso está viviendo tu vida? ¿O está viviendo Cristo tu vida? Es ahí donde realmente está la pregunta. ¿Has sido crucificado con Cristo y ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti? Eso va a definir tu profesión de fe. Si tu profesión de fe es yo creo en Cristo, pero tú eres quien vive tu vida, no ha habido un cambio, no has sido unido a Cristo. Pero si dices yo he creído en Cristo y la vida que vivo ahora ya la vivo en Cristo Jesús, realmente ha habido un cambio por completo en tu vida. En este verso 20 hay una frase tremenda al final que dice: la vida la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tal vez es la más o una de las frases más hermosas de toda la Biblia. En el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La salvación es muy personal, muy personal. La Biblia dice que el número de los escogidos de Dios es muy grande. En Mateo 10:45 les voy a leer 3 versículos para que vean que el Señor salva a una multitud gigantesca. Mateo 10:45 dice, me equivoqué ahí. Es el versículo que dice que el Señor Jesús vino a dar su vida en rescate ¿por cuántos? Por muchos, una multitud. Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios a quién, al mundo, o sea, a personas de todos los lugares, de toda lengua. De hecho, Apocalipsis 5:9, ¿qué dice? Porque has comprado para Dios gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. O sea, el número de los escogidos de Dios es
gigantesco. Pero esto no significa que Dios haya salvado como al grupo. No, Dios murió por cada uno de ellos. Esto quiero que vean que es muy diferente. O sea, Dios murió por cada una de las personas específicamente. Por eso dice Pablo, Él murió por mí. Él me amó a mí. No amó nada más al grupo que iba a salvar, no. Me amó a mí y se entregó por mí realmente. Quiero que meditemos en las palabras de Juan 10, 14 y 15. Juan 10, 14 y 15 dice: esto es uno de los yo soy de Jesús. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Fíjense lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Primero dice que Él es el pastor, y no nada más que Él es el pastor, sino que es el buen pastor. ¿Y qué dice enseguida? Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. O sea, el Señor Jesucristo conoce absolutamente a todas sus ovejas. Él sabe las más grandes, las más cortas, las más lanudas, las menos lanudas, las más torpes, las menos torpes. Él conoce el sonido que hace cada oveja de cada una de ellas. El Señor Jesucristo conoce a todas sus ovejas. Lo interesante es que las ovejas lo conocen a Él. Por eso cuando alguien responde al llamado del Evangelio, está escuchando la voz de su pastor. Y específicamente la oveja del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo aquí dice en el verso 15, la segunda mitad, que dice: y doy mi vida por ¿quiénes? Yo doy mi vida por las ovejas. Yo estoy dando mi vida por las ovejas. Yo conozco a mis ovejas, y dice el Señor Jesús, yo doy mi vida por ellas, por cada una de ellas. El Señor Jesucristo entonces conoce a cada una de ellas y las ama. Y amándolas, Él da su vida por cada una de ellas. Por eso, cada vez que un cristiano recibe la salvación y es transformado, ese cristiano puede decir: el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Por qué? Porque reconoce que Él es una oveja del Señor por las cuales Él vino a morir. De hecho, la salvación nunca ha sabido mejor que cuando sabemos qué tan personal es. O sea, Dios antes de la creación del mundo, Él me vio a mí, precisamente a mí. Pablo dice: Él me vio a mí también y entregó su vida por mí. Entonces, si yo sé que Él me vio con todos mis defectos, con toda mi rebeldía, con toda mi desobediencia, y me amó y se entregó por mí, lo que sigue es: ¿cómo voy a vivir una vida de pecado si Él me amó, si Él se dio a sí mismo por mí? Y es así como Pablo responde a la primera pregunta. O sea, si yo creo nada más y así soy salvo, ¿eso significa que voy a vivir una vida de pecado? Por supuesto que no, dice Pablo. Cristo me amó, Cristo se entregó por mí. ¿Cómo voy a vivir una vida que desagrada a mi Señor si Él le ha hecho todo eso por mí? Entonces, ¿es Cristo un ministro de pecado? Por supuesto que no, es totalmente lo contrario. Cristo transforma a la persona y Cristo vive en esa persona, y esa persona ahora vive para Dios y no para Él mismo. Entonces, otra vez, si te pasa por la cabeza profesar la fe cristiana y vivir en pecado, no has entendido absolutamente nada del mensaje de la salvación. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice: yo he llegado a conocerle, vaya, yo soy cristiano, yo he llegado a conocerle, yo voy a la iglesia, yo hago esto, lo otro, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Así que la profesión de fe, si no va acompañada de obras, es totalmente vana. Dice Juan: eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Por último, vamos a ver el verso 21 de Gálatas 2. Dice Pablo: no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, ¿qué? Entonces Cristo murió en vano.
esta es la conclusión de todos estos versículos que hemos estado viendo hasta ahorita. Si alguien se atreve a afirmar que puede ser justificado por otro medio que no sea la fe en Cristo Jesús, está haciendo nula la gracia de Dios. Esta persona que dice, no, es que yo puedo ser declarado justo por mi obediencia, por mi fidelidad a esta religión y no por la fe en Cristo Jesús, le está diciendo a Dios algo así: no necesito tu gracia. La verdad, no tienes que darme un regalo inmerecido. O sea, yo puedo ser declarado justo por ti, por medio de mi vida. Esta persona, en realidad, estas son las palabras que le está diciendo a Dios. Por eso en el verso 21 le podemos llamar la blasfemia más grande de todas: hacer nula la gracia de Dios. Pablo nos da la conclusión lógica de ser justificado por las obras de la ley. Si la justicia viene por medio de la ley, ¿qué? Cristo murió en vano. Cristo murió diopis. Cristo no vino a hacer absolutamente nada si nosotros podemos ser justificados por las obras de la ley. Porque, otra vez, la persona que puede ser justificada de esta manera no necesita a Cristo para nada. Si alguien por medio de su obediencia al Antiguo Testamento, por medio de los ritos y todo lo que viene ahí, puede ser declarado justo, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino a salvarlo? ¿Para qué? Pues para nada. Esa persona puede ser declarada justa por él mismo. Si se fijan, el nivel de la arrogancia y del orgullo de esta persona, pues es increíble, es un nivel de arrogancia muy, muy grande. En cambio, ¿qué dice Pablo en este verso 21 al principio? No hago nula la gracia de Dios. No, y yo no me voy por ahí. Yo, por el contrario, no hago nula la gracia de Dios. En cambio, la abrazo y glorifico a Dios por ella y la abrazo y me quedo con la gracia de Dios. Porque lejos de la gracia de Dios, Pablo reconoce: yo estuviera totalmente frito, estuviera totalmente perdido. Acuérdense que dice en Filipenses 3: yo quiero ser hallado en Él, no con mi justicia derivada de la ley, sino por la justicia que procede de la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que tú tienes que reconocer, de que necesitas la gracia de Dios. No puedes agradar a Dios por medio de tu obediencia. Tal vez ya lo dijimos mucho, pero hay que volverlo a decir: nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Necesitas reconocer que tu perdición, que eres un pecador, que si te analizas por medio del mensaje de la Biblia, te has quedado muy, muy corto y que necesitas un Salvador, que necesitas un mediador, y ese es el Señor Jesucristo. Recuerda que si crees que puedes ser salvo o justificado por medio de tu obediencia, estás cometiendo la blasfemia más grande de todas y le estás diciendo a Dios: Dios, gracias, pero no gracias. No necesito a tu Hijo Jesucristo. Y para decirle a Dios algo de esa magnitud, cuidado, mucho cuidado. Este pasaje de Gálatas 2 del 15 al 21 es uno de los pasajes más profundos de toda la palabra de Dios. Sin duda nos podríamos meter mucho más en él y seguirle excavando, pero aquí el punto es quedarnos con el mensaje central de Gálatas y principalmente los versos que vimos hoy. Todo aquel que ha pagado la gracia de Dios, todo aquel que es justificado por la fe, no vive una vida en pecado. Esa persona es totalmente transformada. Su obediencia, acuérdense que la obediencia del cristiano viene cuando es declarado justo, cuando esa persona es transformada. Inmediatamente tiene los deseos que agradan a Dios y ahora sí, puede vivir para Dios. Por eso sale la obediencia. Por eso Santiago dice que si tu fe es vana, si tu fe es totalmente hueca, es vana, es muerta. O sea, si no muestras por medio de tus obras la fe que profesas, de nada te sirve, absolutamente de nada. Y esta es una verdadera transformación, es una transformación real en una persona. Y nada más va a venir si morimos. Y no es si morimos físicamente, es morir como crucificados, unidos al Señor Jesucristo. El que muere es el viejo yo con todos sus delitos, con todos sus pecados, con todas sus tentaciones. Y el que vive ahora es una nueva creación del Señor, una nueva creación que le agrada
a vivir para Dios. Y otra vez la pregunta es, ¿vives para Dios? ¿No puedes decir que Cristo vive en ti? Si sí, pues puedes gozar plenamente de la salvación en Dios. Si no, tienes que arrepentirte. No, tienes que arrepentirte de tus pecados y ser justificado, ser declarado justo por la fe en Cristo Jesús. Una vez que lo hagas sinceramente es cuando viene, ahora sí, una vida transformada que vive para agradar a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje tan hermoso, tan precioso, de que cuando alguien es justificado por la fe, lo que le sucede enseguida es ser transformado, porque hoy nos has dicho que el cristiano ha muerto, y no ha muerto de una manera normal, sino que ha muerto junto con Cristo en esa cruz. Ayúdanos a abrazar esa verdad tan tremenda, Señor, de que nosotros hemos muerto junto con Cristo para resucitar a una nueva vida, a una nueva lejos de nuestro pecado, a una vida que cada vez que cometemos un pecado nos dolemos de él y realmente queremos dejarlo y nos arrepentimos delante de ti. Una vida que se deleita en tu palabra, una vida que se deleita en la oración, una vida, Señor, que vive solamente para ti y no para nosotros mismos. Ayúdanos a entender que la consecuencia de ser justificados por la fe es esa vida transformada, y si no la estamos viviendo, no hemos sido aún salvos y necesitamos arrepentirnos y ser declarados justos realmente por la fe. Señor, que este mensaje se nos quede en nuestras mentes y en nuestros corazones.